Okay, let's start. Thanks for the invitation that I can speak at this Natural Health Congress, and that I have the opportunity to speak. And I know the revolution started in Cuba, and I think that the health revolution should also start in Cuba, worldwide. Estoy plenamente agradecido por la invitación brindada en este maravilloso congreso, vinculado estrechamente a la salud, y agradecer además por darme la oportunidad y el placer de tener este acercamiento para con ustedes. Conocemos que esta isla ha realizado cambios muy significativos y desarrollos muy significativos para con la salud humana, para los ciudadanos cubanos. Por lo tanto, yo deseo comenzar a aportar mi granito de arena para con esta nación también, en materia de salud. My name is Robert Franz. Mi nombre es Robert Franz. I came from Germany. Radico y vivo en Alemania en la actualidad. And I'm working on natural healing. Y mi labor es directamente con las curas de las enfermedades, pero mediante el uso de los fármacos naturales. We know that everybody searches to find an ingredient to help over many illnesses, and I'm sure I've found this ingredient, and the name is grapeseed extract. Todos estamos inmersos o muy inmersos en la búsqueda de algún ingrediente natural que nos ayuda a lograr alcanzar una cura para las diversas enfermedades existentes en la actualidad. Y creo que voy por el camino correcto porque la he encontrado. Grapeseed extract helps to prevent and to heal over 90 illnesses or diseases. El extracto natural de semilla de uva, que es el que estoy mostrando en estos momentos, es el único componente o ingrediente que trabaja directamente en la prevención o cura para más de 90 enfermedades. Grapeseed extract is a water extraction from grapeseed in an extractional relation 1 to 333. That means that the extract is a very more powerful ingredient for the human body. Dicho extracto es conseguido mediante la extracción del agua que contiene, o el líquido fluido que contiene dentro de la uva o dentro de la semilla del agua, y es considerado como un antioxidante muy importante para la protección del cuerpo humano. Now I can show you how OPC, how strong OPC and powerful antioxidant is. When you drink a glass of red wine, you have 12 antioxidative units. Ahora les voy a presentar cuáles son las variantes o las fortalezas que tiene este medicamento OPC 133, que por ejemplo una copa de vino tinto representa a 12 unidades de OPC. Vitamin C is also a strong antioxidant. It has 3,000 antioxidative units. Y por ejemplo la vitamina C contiene también 3.000 unidades antioxidantes del OPC. OPC has 29,000 antioxidative units. El OPC, este fármaco, contiene 29.000 unidades antioxidantes como vía oral. So you take with every capsule OPC, you take the ingredient of 70 to 700 glasses of wine without alcohol. Es que cada cápsula que ustedes consumen es alrededor de 300 o 400 copas de vino sin que el mismo contenga ningún tipo de alcohol. You can see how a lot of nature you get in your body, power of nature ingredients. Puede, al beber este tipo de medicamentos, se va a percatar o va a darse cuenta de la naturaleza que va a recibir el cuerpo suyo, que le va a mejorar para muchas cosas. Okay. To give my knowledge to the people, I wrote a book, The Base of Human Health. Y para el conocimiento de todos ustedes, he confeccionado, escrito este libro, que es para vinculado estrechamente y directamente con la base del cuerpo humano. And I think that the most important things in human life is the first is the sun, vitamin D3. Creo que lo más importante para el cuerpo humano, para la persona, es el sol, que tiene que tener vitamina D3. Vitamin D3 activates 1,000 genes in the human body, not 10 or 20. 1,000 genes are activated in our cells. Siempre este tipo de vitamina D3 va a activar alrededor de 1,000 o 2,000 genes dentro del cuerpo humano. The deficit of vitamin 3 is over 67 illnesses, osteoporosis, asthma, and a lot of illnesses. El detenimiento, quiere decir, la regresión, la eliminación o la ingestión de este medicamento va a prevenir diferentes tipos de enfermedades como el asma, la osteoporosis, la artritis
y otras enfermedades también que pueden ser para el sistema cardiovascular. Vitamin D3 is a spark of our life, is a signal, our life signal. Esta vitamina D3 también es como parte de la vida del ser humano, que es muy vital para la vida del ser humano. I studied and I see that people in Iceland, they live just 26 years because there are 6 months darkness and 6 months very little sun, and you see what sun means. Minimal longevity, no sun, no life. Hizo un trabajo muy profiláctico en Islandia al ver de que las personas lo que más podían durar con alrededor de 26 años, un ejemplo, y estas pastillas, es decir, estas cápsulas lo que le hacen es prevenir que pueda durar un poco más, la vida puede ser más duradera y le previenen de muchas enfermedades a las cuales están afectando en estos momentos a esas personas allá. Fue un estudio que hizo ahí en ese país. That means that when I am a doctor, the first thing what I do with a patient is to measure his level of D3. Él pone un ejemplo que como si fuera un doctor, que si él va a tratar a un paciente, lo primero que tiene que tener el doctor en mente es medir los niveles de vitamina D3 que tiene esa persona para poder hacer un trabajo profiláctico con él. After that, I can start with the therapy. Before that man has not a high level of vitamin D between 40 and 90 nanograms, this man is not on life. The therapy will not have success. En cuanto el médico al momento note o se percate de que realmente la persona no tiene el nivel correspondiente o el nivel correcto de vitamina D3 en el cuerpo, eso es antes de hacer el tratamiento, él comienza a hablar con el paciente y empieza a tomar otras medidas para con él. Okay. The second, when the patient is in life, when I reach a good vitamin D level, then I must see that the patient has a good blood circulation for his hands, for his head, and for his legs. En cuanto la persona empieza o el doctor empieza a darse cuenta que la persona tiene los niveles adecuados de vitaminas D3 en el cuerpo, se percatará de que va a tener una mejoría en la circulación de la sangre por todo el cuerpo, dígase en el cerebro, dígase en el corazón, en las piernas, en las manos, en todo el cuerpo. And this I make not with an aspirin destroying blood, I make with a natural product with OPC grapeseed extract. Por eso es que me llamé a la tarea de confeccionar este medicamento, este fármaco OPC, que es producto del extracto, de los beneficios, del extracto natural de la semilla de uva. If I give someone from here 1 capsule OPC, after 10 minutes, this OPC goes through the stomach and is in the blood of the patients. After 10 minutes, in the blood. Si alguna persona empieza a ingerir o a beber o a tomar este tipo de pastillas, al momento, a los días después, se dará cuenta que es un proceso acumulativo que va a tener una mejoría en la circulación de la sangre y una mejoría en el cuerpo también. After 45 minutes, this OPC reaches the whole tissue, your brain, your eyes, your heart, and OPC protects every cell of the body. Después de 45 minutos de haber tomado este OPC, el cuerpo empieza a ayudar a todos los vasos sanguíneos que van directamente al cerebro y entonces la persona va a empezar a notar una mejoría en el cuerpo. After 24 hours, your blood gets thin and the whole toxins are taken out of the body. Y asimismo va a trabajar después de 24 horas, se va a dar cuenta que va a trabajar en otras partes del cuerpo y va a sentir esa mejoría también. Another study shows that after 24 hours, every artery in your body has double strength. It can have nothing. You can have blood pressure 300 to 150. The arteries will resist that blood pressure. There is a study that shows OPC doubles the strength of arteria. Han existido otros estudios a los cuales que han probado de que después de haber ingerido este medicamento, 24 horas después, este medicamento lo que ha hecho es que ha refortalecido la circulación de la sangre y han notado mejoría en la parte cardiovascular y de la circulación de la sangre del cuerpo. And now I will show some diseases that OPC helps. Y ahora les voy a mostrar algunas enfermedades que se pueden prevenir con este tipo de fármaco. OPC, you can use OPC at vein problems, arterial problems. Puedes tomar el OPC para prevenir problemas, por ejemplo, con la sangre, con los linfáticos, con el vaso. If you had hemorrhoids and you have a bleeding, hemorrhoidal bleeding,
with 5 capsules OPC, you stop every bleeding. Cuando tienes problemas de hemorroides o algún sangramiento, nada más que por ingerir o tomar 5 cápsulas de OPC, detiene ese tipo de sangramiento o hemorroide. También se trabaja para la obstrucción linfática, como él explicó anteriormente, para los problemas de circulación sanguínea en manos y pies, como por ejemplo cuando la persona siente algún hormigueo, algo en las articulaciones, también previene para la circulación. With OPC you have normal cholesterol levels and you have no blood pressure and you have no heart attack or cranial infarct. It's the best thing of OPC, stopping cardiac infarct and brain. Por ejemplo, hablando del sistema cardiovascular, este fármaco normaliza el colesterol del ser humano, mejora la circulación periférica y le regula la presión sanguínea. Cuando la persona tiene tanto baja o alta, te la normaliza y te la regula también, y previene el infarto cardíaco y el ataque de la apoplejía. For patients with diabetes, they're looking for years for a formula to heal diabetes, and the 4 things what the diabetic needs. First, the diabetic needs vitamin D3 because the pancreas makes the insulin cells. También en el caso de la diabetes, por supuesto, la vitamina D3 es muy importante para el páncreas y mejora el metabolismo del azúcar y la circulación de la sangre, tanto en las manos como en los pies. The second, a diabetic needs vitamin C because sugar and vitamin C, the molecules are identical. Because the people have a lot of sugar and not have vitamin C, the sugar will build into the body and then becomes the problems. Por supuesto, también es necesario tener el contenido de vitamina C, porque eso ayuda también a regular el azúcar, y entonces todos tenemos azúcar en sangre, pero también la vitamina C ayuda también a... 1,000 milligrams of vitamin C given to diabetics reduces 30% the sugar level and 27% the insulin doses. Esto también va a ayudar a reducir el nivel de azúcar en sangre y las insulinas también. OPC helps for eye problems, cataract and glaucoma. Estamos hablando ahora en el caso de las enfermedades oftalmológicas, como las cataratas, el glaucoma. Él ayuda a prevenir estas cosas. In other diseases like where allergies are, the people have a high histamine level and a high histidine level. OPC measures the histidine and histamine level, and it helps for all allergies, allergic reactions, stops allergic reaction from chemicals, food, animal hair, and so on. En el caso de las alergias, la persona alérgica, también te ayuda al asma, te ayuda a las reacciones alérgicas al pelo de los animales, al polvo, a los productos químicos, los alimentos, también al moho, a los insectos, al sol, a los contactos con todo lo que te pueda dar alergia al ser humano. Another illness you can use OPC is the skin. If you have skin problems, psoriasis, neurodermitis, dry skin, you can take OPC. It's the best. I said an illness, you can heal an illness not from outside, just putting a cream on your skin. You heal the body from inside. A lung must be bleeded, then a skin must be bleeded, and a colon must be bleeded. And that's why OPC heals the body from inside to outside. También hablando de los problemas dermatológicos, esto ayuda mucho por ejemplo, las personas que padecen de resequedad en la piel, que eso ayuda mucho porque hay personas que trabajan directamente con una pomada o un ungüento, se frotan arriba y va trabajando, pero el OPC lo que hace es trabajar de adentro hacia afuera para que pueda mejorar mucho más esa coloración que puede tener la piel. OPC helps if you have bones broken and every accident. OPC minimalizes at half the whole hospital time that patients stay in a half of time. If you have an operation and you take OPC, you don't stay in the hospital 2 weeks, just 1 week. In 1 week you are out of the hospital. Por ejemplo, en el caso de las lesiones y en los accidentes que pueden tener cualquier tipo de persona, tú puedes tomar e ingerir el OPC y puedes estar 1 semana en el hospital. Hay personas que pueden estar hasta 2, pero con el OPC no tiene necesariamente que quedarse 2 días en el hospital, 2 semanas, disculpen, sino con 1 semana tomando el tratamiento OPC puedes retirarte del hospital. También esto ayuda mucho y previene las fracturas de los huesos, a los desgarramientos, a las heridas. Las heridas como tal, cuando es el caso de la parte ósea del cuerpo, sanan mucho más rápido cuando ingieren el OPC.
And if you're old, there come the problems with Parkinson, multiple sclerosis, dementia, and OPC goes through the brain border and stops Parkinson and other diseases of the head. También esto va a ayudar a prevenir los procesos, por ejemplo, del envejecimiento y los generativos desencadenados por los radicales libres. Por ejemplo, el mal de Parkinson, el Alzheimer, la demencia, la amnesia, ayuda a prevenir todos este tipo de enfermedades en las personas ya avanzadas. For the immune system, OPC strengthens against influenza, and it strengthens vitamin C and vitamin E. Por ejemplo, esto fortalece también el sistema inmunológico durante, por ejemplo, cuando una persona tiene una constipación, tiene gripe, tiene catarro, siempre va a tener, va a mejorar mientras que tenga en sangre o en cuerpo todo el contenido necesario de vitamina D3 y vitamina C. For the kidneys, OPC protects the kidneys and the liver. Y en el caso de los riñones y del hígado, por supuesto, también hacer un trabajo profiláctico de protegerlos a los mismos en caso de cualquier tipo de enfermedad. Scientists tried to destroy a liver or a kidney with chemicals. When you take OPC, you can destroy liver or kidneys. En la actualidad hay personas que padecen, ¿no?, de enfermedades del hígado y en enfermedades de los riñones, y los doctores, muchos doctores, lo que hacen es emitirle un fármaco, y ese fármaco lo que hace es destruirle tanto el hígado como los riñones, y el OPC lo que hace es un trabajo contrario. Lo que hace el OPC es fortalecerlo y mejorarle mucho más ese nivel esa vida del riñón y del hígado de la persona. Que sí, que no se lo destruye, lo que hace es fortalecerlo y mejorárselo. OPC is the best protection against medicine, chemical medicine. You can take your chemical medicine and you take nature OPC. And OPC will protect you from the deficits of the chemical medicine. No importa que usted esté ingiriendo o que tomando cualquier medicamento farmacéutico, ¿no? Usted puede, a pesar del medicamento que le manda el médico, el doctor o el especialista, usted puede también tomar el OPC, que no le va a dar ningún tipo de problema. Por el contrario, lo que le va a ayudar a que pueda recuperar mucho más rápido la salud. Another disease is PMS, premenstrual syndrome by women. Otro problema también que puede radicar o puede trabajar, inferir el OPC en el padecimiento de la mujer. ¿En qué sentido? En la parte de los dolores menstruales, en el síndrome premenstrual, en la sistematicidad de la menstruación de la mujer. Hace un trabajo bastante bueno en eso. Because OPC increases the blood flow, it helps by erection and orgasmus deficit. El problema es de que el OPC también ayuda a un fluido mayor sanguíneo en el caso del hombre o la mujer, ¿no? En el hombre, de la erección, hace un fluido mucho mejor de sangre para la erección del hombre, y también ayuda al orgasmo de la persona, ayuda a eso. And I think the best is that OPC changes our mind, the way we think, because OPC circulates the brain so good that we get new person, our thinking is changing. While OPC circulates good blood flow in our brains, and then we are the persons for what we hear on earth by taking OPC. El OPC lo que va a ayudar, psicológicamente hablando, es en hacer cambiar a la persona la forma de ver, la forma de percibir la vida, la forma de actuar cuando va ingiriendo el OPC, y eso ayuda a que los vasos sanguíneos vayan circulando lo más posible al cerebro, y va a ayudar a que la persona piense de otra manera, actúe de otra manera. And a few illnesses, there are arthritis, gastritis, hepatitis, all is illnesses. So answers is gastritis, hepatitis, meningitis, sinusitis, and parodontitis. There are 5 illnesses. Por ejemplo, ayuda también a la artritis, que es la inflamación de las articulaciones, va a ayudar también a la gastritis, va a ayudar también a la hepatitis, por ejemplo, la inflamación del cerebro, en caso de hepatitis, a la sinusitis, que es la inflamación del seno nasal, y también a la periodontitis, que es la inflamación de la encía en las personas. Ayuda mucho a prevenir. You see over 90 illnesses with one ingredient. No ingredient all over the world, no moringa, no noni can do what OPC does. And that's why I want that the Cubanian people should take OPC to get the nation, the most healthiest nation worldwide. No solamente el trabajo que se está haciendo con la moringa
con el NONI y con otro tipo de fármacos a nivel internacional, sino que también el OPC es una competencia bastante fuerte para estos tratamientos, que sabe que aquí en Cuba se están haciendo, se está trabajando con productos naturales, pero el OPC puede ser un buen competidor para esos tipos de productos. To my base of health, what I just want to say, I said vitamin D3, OPC, and the third is vitamin C. La base en la que yo trabajo, me centralizo mayormente mi trabajo es en el uso del OPC, de la vitamina D3 y la vitamina C, es lo principal en lo que estoy trabajando. 95% of all process in our body is working on vitamin C. Casi el 95% de los procesos que utiliza el ser humano en su cuerpo es mediante el uso de la vitamina C, de la vitamina D3. A little dog, the animals produce their own vitamin C. We can produce our vitamin C, we are primates. And that's why if a little dog has 5,000 milligrams per day, then I think I should also take 5,000 milligrams of vitamin C per day. En el caso, por ejemplo, de que un cachorro, en el caso de los perros, ¿no? De un canino, ellos mismos pueden producir, son capaces de producirse ellos mismos la vitamina C. Nosotros no, porque es que somos primates, venimos del mono. Y por tanto tenemos que centrarnos y ayudarnos por la vitamina C. Y es lo que estamos trabajando con el OPC, que es 500 miligramos, puede ayudar a que la persona pueda mejorar. And the last ingredient I have is MSM. El último producto que quiero presentarles es MSM. MSM is every people in this room have 150 grams of this MSM in his body. Por ejemplo, todas las personas que estamos aquí en esta sala siempre tenemos 150 gramos de MSM en el cuerpo. If he has problems, they are missing 60%, 60 per 1.5, 90 grams of this sulfur must taken to build bones, to have no pains in the bones. El consumir este tipo de medicamentos lo que va a ayudar es a fortalecer los huesos, la parte ósea del ser humano y a darle mucho más vitalidad de vida a la persona, porque va a reducir las enfermedades a nivel general. MSM is the best pain medicine, natural medicine ever seen. It don't destroy kidneys and livers, because in Germany, through the pain medicine, we need 70,000 livers per year. El MSM es un tipo de medicamento que ayuda a las personas a mejorar en su totalidad y no destruye ni el hígado ni los riñones. Por lo contrario, lo que hace es ayudarlo mucho más. Por ejemplo, en el caso que están dando en Alemania, que hay personas que tienen problemas, miles de personas tienen problemas con el hígado y él está haciendo con los riñones y él está haciendo ese trabajo con ellos y ha notado una buena mejoría. That's the 4 things I do. If every people on this earth gets enough sun, vitamin D3, if every people has a thin blood, OPC, and every people has vitamin C, maybe at pains you need MSM. With these 4 ingredients, I can heal everything on this planet. Si cada persona en este planeta tuviera la dosis exacta, como decimos nosotros cubanos, ¿no? de vitaminas D3 y de vitamina C en el cuerpo, y de OPC, y le agregamos el producto en polvo que le está mostrando del MSM, va a prevenir y va a ayudar muchísimo en la mejoría de la salud de todos los seres humanos de este planeta. If the people have questions, they can ask me now. I'm ready to answer the questions. Por estos motivos les traigo este tipo de fármacos para que ustedes lo puedan percibir, lo puedan notar, y si alguno de ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer, lo pueden hacer ahora, alguna inquietud, alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? How many milligrams do you have to use daily? OPC, you can take between 1 to 4 milligrams per kilogram. One capsule, if you have 60 kilograms, it's 1 capsule enough. If you have 100, 2 capsules. Es en dependencia del peso que tenga la persona. Por ejemplo, si la persona pesa alrededor de 60 kilogramos, te puedes ingerir diariamente una cápsula después de un almuerzo, siempre es una diaria, o después de almuerzo o después de comida. Pero si la persona ya está llegando al límite de 100 kilogramos o más, ya puede consumir ya 2 cápsulas, después del almuerzo o después de la comida. Depende del peso que tenga la persona.
The first, Quiere decir, si la persona tiene 60 kilogramos, un ejemplo, no puede tomar dos porque es muy fuerte. Si tiene 100 o más de 100 no puede tomar una porque es muy débil, tiene que tomar dos. Si es una diaria que se toma. Después del almuerzo, normalmente él dice que después del almuerzo puede comer. Después de la comida, es una diaria, es como tomarse el Polivic. Digo, is there any limitation for taking it out of the no, there's no limitation. If you, I'm concerned about the age. No, I also give to, I had a child, he had 6 months, and the doctors gave him a new heart, and he got a bacteria at the kidneys. And the kidneys were get off, and they said, this child have to make dialysis his whole life. And then I said to the parents, okay, give your child a half of a capsule OPC, give him homeopathic, Berberis D6, it's homeopathic medicine, and give him tea. And with these three, after 2 months, the little had 250 milligram euros. The kidneys worked. No, dice, plantea de que no existe límite de edad para tomarlo. Incluso está poniendo el ejemplo de un muchacho, un niño prematuro de 6 meses que tuvo problemas al nacer con un problema cardiovascular, le tuvieron que hacer un trasplante de corazón y tiene problemas también en el hígado. Y el médico, aparte de todos los fármacos que le recomendaron, también le recomendaron la mitad de una cápsula diaria de OPC que va a mejorar a todos esos problemas que tiene el niño en la actualidad. No hay límite de edad. Mira, a mí me sucedió algo. Yo me tomé uno. Un poco me caí. Hoy por la mañana. Me desmayé con... The No problem is llegué a that, eso, pero... Y pasó un rato malísimo. that he took Pero it. mira, no fue al momento, ¿ves? Fue después que pasó una cantidad de tiempo, más o menos 30 minutos. En la mañana. Sí, pero yo voy a desayunar. Yeah. She was telling me that tomorrow in the morning, she took 1 capsule in the morning after breakfast. And several minutes later, after taking that drugs, he felt that he was dizzy or Yes. she fainted, something That's like why. that. After 10 minutes, OPC goes through the stomach tissue, and that if you have a stomach who's not, then you feel the moment that OPC gets in the body, and that's why. And it disappears after El 10 problema es que minutes. después del desayuno, siempre o después de la comida, vas a sentirlo como una presión del mismo estómago que 10 minutos después de haberlo tomado vas a sentir algo como que está trabajando el OPC con el estómago. Y entonces puede ser que hayas tenido ese problema. Que siempre se debe hacer después de la comida para que tú puedas ingerir, porque parece que es un medicamento muy fuerte y entonces tiene que haber ingerido antes para que él trabaje lo mejor posible. Y las personas hipertensas, cuéntame. Sí. And the people, in the case of people suffering from high blood pressure, can take that OPC. Yes, for hypertension, okay. But Él lo decía anteriormente que la hace es bajar, reduce. Primeramente te nivela la presión arterial. Si tienes la presión baja te la nivela. Y si tienes la presión muy alta te la vuelve a regular. ¿Qué función What is the function of the fibromas? fibroma. Aquella que desayunaron en su casa y aquí For fibroma, they need to take quercetin. Quercetin is another ingredient. Quercetin is made for onion, and it inhibits getting fibromas. Quercetin, it's another ingredient. Tiene que tener la quercetina, que eso realmente se extrae de la cebolla y eso no lo contiene ahí. Es lo que está hablando. El nombre quercetin. Quercetin for adenomes, for adenomes in the stomach, fibromas in your tissue or in colon, polyps, fibromas. This quercetin inhibits that DNA works and it scratches DNA out. That's quercetin. Eso lo que hace es que ese trabajo lo que hace dentro del fibroma, los problemas que tienes dentro del estómago, lo que hace es inhibir todos esos problemas y te lo va eliminando poco a poco. Pero normalmente eso es por la sustancia que tiene la cebolla, que es el cianina. 1 capsule is so like 1 kilogram of onions. 1 capsule. Que equivale, una cápsula de este medicamento equivale a 1000 kilogramos de cebolla. Por eso es que es el fuerte de ese tema. Después lo que me está explicando, después de que haya sentido después del... ahora que se lo vea, Si yo peso Y she weighs, ¿cuánto yo me debo tomar? if she weighs 55 kilograms, how much does she have to take? How much capsule? If she has no problem, 1 capsule is enough because 1 capsule makes the blood. She has 6.5 liters of blood.
This one capsule makes the blood thin. If you have a thin blood, the body works. If you have problems, you have to take 1 or 2 months, 2 pastils, because the first capsule makes your blood thin, and the other capsule protects your eyes, everything, your whole tissue. Como tienes un peso muy bajo, lo primero que debes de tomarte es una sola cápsula, que es lo que te va a ayudar al fluido sanguíneo, de no estar enfermo, es decir, de no tener padecer ninguna enfermedad. De ser así, más dentro de 1 o 2 meses después de haber tomado el medicamento, puedes tomar hasta 12, porque uno lo que trabaja es para prevenir las enfermedades a nivel general, y la otra que va a trabajar directamente con el producto, con la sangre, con el fluido sanguíneo, que es lo que, pero mayormente tiene que ser una sola cápsula. Depende del peso que tenga la persona. Hasta 60 kilogramos, 60, 65, una cápsula. Ya a partir de 90, 100 o más, ya son 2. And maybe the first week when you take OPC, maybe you're tired because the toxin came out. Maybe Puede it's ser que maybe la primera semana que tú ingieras la OPC se sientas un poco extenuada, un poco cansada. ¿Por qué? Porque eso es normal, que va liberando las toxinas del cuerpo y te vas sintiendo así como liberado. Entonces vas a sentir agotamiento, pero ya después paulatinamente vas mejorando, porque es el trabajo acumulativo que tiene el OPC en el cuerpo. and after 1 week you have a clean body. Y después de una semana lo consumes por una semana. En esa semana, en el trayecto de esa semana, vas a sentir el agotamiento, el cansancio. Después de una semana de haber ingerido el OPC diariamente, vas a sentir una mejoría increíble. Vas a sentir, no es que uno sienta, no, es que el cuerpo humano va a tener una limpieza a nivel general y te vas a sentir muchísimo mejor. Ya el agotamiento y el cansancio va disminuyendo y va desapareciendo por el trabajo acumulativo que hacen del OPC. Es por eso que dices de que te sentías cansado. You know, they try to take toxins out with all plants, but it didn't work. If I wanted to take out toxin from my body, you don't need the plants. The plants won't go into the tissue. If you have a thin blood, then the new blood goes in and the toxin came out. OPC is the only ingredient who makes that toxins come out of the body. With every toxins, no plants, no nothing, OPC. And you say OPC, after 24 hours your blood is thin, and to the bowels every herbicide, pesticide, everything comes out. Well, it makes you that you're like you have influenza, that after 1 week you have vitality, and you have a new body, and now you have to care to take vitamin C, OPC, and El ingerir, es decir, el consumir una cápsula, repetimos no, el ingerir una cápsula diaria en la primera semana va a sentir el agotamiento. En la segunda semana lo que vas a sentir es de que toda esa toxina o toda esa que tienes dentro del cuerpo va a empezar a salir, y el OPC lo que ayuda en comparación con otros medicamentos, con otros fármacos, es que ayuda a extraer, a sacar toda esa toxina lo más rápido posible para que la persona, el ser humano, sienta una mayor vitalidad y una mayor limpieza en su cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Ya sé, MSM, it has the same components and ingredients that the OPC. No. MSM is sulfur, and human sulfur, and OPC is rapeseed extract from rape seeds. El MSM directamente trabaja mayormente con el sulfuro que necesitaba ese cuerpo, pero el OPC es un extracto natural directamente extraído de la semilla de uva, es decir, del líquido de la uva, que conocen dentro de la uva hay como un líquido, de ahí él le saca ese líquido y trabaja directamente con la semilla. Quiere decir, hay ingredientes que lo tienen y hay otros que no lo tienen. Por eso es que él da un tratamiento primero con el polvo y después al final da el tratamiento con el OPC. And with MSM you can take the pain, and it's so cheap, you know. You take this $15, 1 kilogram, it reaches for 1.5 years. You take the first month, if you have pains on the bones, on the shoulder, you take a little spoon of MSM in the morning in water and a little spoon in the evening. And after 1 month, you stop, and after 6 or 7 days, the pain goes away, and after 1 month, you have no pain, nothing. And then you take just a half of a spoon to hold the level. Por ejemplo, las personas cuando tienen dolores en la parte ósea, es decir, en los huesos, ¿no? Usted empieza a tomarse una cucharada en la mañana y otra en la noche, con un tratamiento de 1 mes. Cuando culmine el mes, la persona para ese tratamiento y en 6 días, alrededor de 5, 6 o 7 días, la persona va a sentir de que ese dolor no es un alivio, es decir, que desaparece el dolor. Y entonces ya después
Si le vuelve para evitar que vuelva a pasar, ya como tiene eso en sangre, en el cuerpo, lo que vas a minorar la dosis, en vez de una cucharada, te tomas media cucharada. Hasta que culmine el frasco. Dicho frasco, él menciona o hace alusión de que es bastante barato en comparación al mercado internacional, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, eso cuesta alrededor de $50. Y entonces hay fármacos que tienen las mismas propiedades, pero cuestan mucho más caro. Y es lo que está tratando. Where do you take the MSM? MSM is made from plants. Es directamente extraído de las plantas. The plants contains MSM. Y dice que las But plantas this contienen MSM MSM. for pain, if you take one glass of water, I drink 1 glass of water, okay, and I take 1 glass with 1 spoon MSM, there's no toxicity. MSM has the quality of water. Ajá. Como por ejemplo, que el MSM se extrae directamente de las plantas porque las plantas ya tienen MSM. Habrá que preguntarle cuáles son las siglas del MSM para saber de farmacéutico. Entonces, por ejemplo, el vaso de agua, él se quiere tomar uno, él con una cucharada lo invierte dentro, No lo diluye toxina. y entonces no hay diferencia de toxina, de problemas de intoxicación, de nada. Él siempre va a hacer similitud al agua porque el agua, como es limpia, también lo va a hacer el MSM. It costs just one cent per day, 8 cents per day. It's the cheapest pain, natural, but they don't use, they are taking chemical painkillers who destroy the El kidneys. problema es que hay personas que en la actualidad utilizan otro tipo de fármacos, lo mandan al hospital, pero los doctores, y entonces este fármaco es extraído directamente de las plantas de manera natural y que es mucho más barato y tiene mejores resultados a nivel internacional, como lo ha hecho los estudios científicos actualmente. Es lo que estamos. La pregunta es qué plan. Which plant? In which plant? Every plant have MSM. There's sulfur. We also have this MSM in us. Todas las plantas tienen Todos los MSM. animales. And they want to know about MSM. What's the meaning of MSM? What MSM stands for? Metilsulfonmetane. Metilsulfonmetane. Que lo tienen todas las plantas y él extrae de MSM. ¿Otra pregunta que quieran hacer? No se pone bravo y me repite la dosis. Una cucharadita pequeña. Una cucharada una cucharada 18 grams. no, 5 grams per day. A little spoon has 5% grams, a little spoon. You make a spoon, 2 spoons have 5 grams. You have to take 5 grams 1 month, every day. 5 grams. A ver, él dice de que las cucharadas chiquititas de postre, como decimos nosotros, tienen 2,5 de gramos. Para tener 2,5 gramos. Que realmente lo que necesitas son diariamente 5 gramos. Entonces, en vez de una cucharadita pequeña, tomas una mediana, no de sopa, pero una mediana, para que pueda tener la dosis. And this one, Sí, es una cuchara normal, yeah, so una en la mañana y la otra en la noche. Dos cucharadas. Dos cucharadas. Es mismo. and 1 kilogram MSM, it's enough for 880 days. In the case of, in her case, she's wearing It don't matter, she had some problems with the cardiovascular system. But what they have to take OPC for instance, they have to take vitamin C because the arteria is made of collagen. And vitamin C builds it up, then they have to take OPC to protect. And when the brain sees that the arteria is thick, the deposits. Lo que hace es abrir el colágeno que tiene y entonces lo que hace es proteger eso y no te afecta a ninguna enfermedad cardiovascular. En el caso de los estériles también ayuda. Stents don't make the arteria better, you know? Dice que los estériles no te hacen mejorar las arterias, realmente lo que te hace It's just a support. es un apoyo que tiene las arterias para que no te vuelvas a sufrir y entonces es lo que va protegiendo todas esas arterias, aunque tengan los estériles, que no le traen ningún tipo de problema. I had patients who had stents and they have deposits in their arteria and they took vitamin C reparated the arteria, OPC sealed it, and when the brain, they made endoscope and they see they had free arteries after half of a year by taking vitamin C and OPC. And stents are just supporting the arteria that from day to day they are getting not better, they are getting damaged. Okay, thank you. Muchísimas gracias por la atención prestada
Cualquier duda, bueno, ya pónmelo personalmente. Excelente.